Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos sobre temas que son muy importantes a la hora de formular en cosmética natural. Soy Francisca Pupán, ingeniera química, y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre conservantes naturales. Pero no vamos a ver todos los conservantes naturales que hay en cosmética natural, sino que sobre el 90% de estos, ya que vamos a hablar específicamente sobre los ácidos débiles. ¿Y por qué sobre los ácidos débiles? Porque como les acabo de decir, estos están presentes en más del 90% de los conservantes que ustedes trabajan en cosmética natural, que los conocen principalmente con nombres de fantasía que cada uno de los laboratorios va adoptando para estas distintas sinergias. Y estas sinergias van variando para mejorar solubilidad, para mejorar espectro, sobre qué microorganismos trabajan, levaduras, mohos, bacterias, etcétera, para mejorar el rango de pH, mejorar la solubilidad o la estabilidad de estos. Así que vamos a ver cada uno de estos temas en detalle, así que si no los conocen, no se preocupen. Antes de continuar, les quería pedir que si les interesa que nosotros sigamos generando contenido, se suscriban a nuestro canal, que lo pueden hacer acá abajo, y pueden activar la campanita para próximos videos, y también nos pueden dejar sus comentarios si les gustó este contenido. Así que comencemos. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre este tema tan importante en la cosmética natural, y nosotros vamos a estudiar 9 puntos a considerar en la decisión del conservante. ¿Ya? Así que espero que les sea muy útil esta presentación. Entonces, la gran pregunta que siempre me hacen y que yo creo que ustedes también se han hecho es ¿qué conservantes debo usar para cada formulación cosmética? Algo muy común es que me pregunten, quiero usar un conservante único para mis formulaciones, ojalá sea lo más económico posible y que funcione bien con todo. Lamentablemente eso es imposible, ¿ya? Dentro de la cosmética natural, ¿ya? Es muy complejo lograr un conservante que sirva para todo, ¿ya? Pero sí, acá nosotros vamos a aprender cuáles son las mejores sinergias o cuáles son los mejores conservantes adaptados para cada tipo de formulación. Entonces, antes de comenzar, nosotros cuando vamos a hacer cosmética tenemos que definir nuestros parámetros bajo lo cual vamos a definir natural. ¿Por qué? Porque no existe una definición de lo que es la cosmética natural. Hay distintas corrientes, hay algunas corrientes que se basan más en lo que respecta al medio ambiente y sustentabilidad, otras que se preocupan más de no incorporar componentes sintéticos, otras de que sean biodegradables y que no generen irritación o daños a la piel. Entonces así hay distintas corrientes. Por lo tanto, es deber de uno poner los límites a su línea cosmética. Los más comunes son no incorporar derivados del petróleo, ¿ya? Sin parabenos, que son un tipo de conservantes que eran muy utilizados, hasta el día de hoy se siguen utilizando parabenos. Sin sulfatos, ya sabemos que los sulfatos son tensioactivos y principalmente el más intenso, el más fuerte es el lauril sulfato de sodio. Nosotros en cosmética natural, por ejemplo, Ecocert acepta la incorporación de un sulfato. ¿Y cuál? Ese es el SCS, que es el sodium cocosulfato, que sí es un sulfato. Entonces, ¿qué pasa si yo mi cosmética la defino como libre de sulfatos? No puedo trabajar el SCS. ¿Ya? Hay algunas cosméticas que se dicen ser naturales, pero sí incorporan el lauret sulfato de sodio, que en el fondo el lauret sulfato de sodio es como el lauril, pero más suavizado, ¿ya? Por lo tanto, presenta mucha menor tolerancia por la piel y se disminuye mucho el grado de irritabilidad que podría generar al cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, todos estos límites son muy importantes. Hay algunos que prefieren trabajar sin aromas en sus formulaciones cosméticas, incluso sin aceites esenciales, otros que solamente incorporan aceites esenciales, otros que sí incorporan aromas sintéticos a su formulación. Sin derivados de la palma, ahí ya más bien va por un tema de sustentabilidad. Sin siliconas me refiero a todas las siliconas que son a base de silicio, ojo, no confundir que son a base de silicio estas siliconas con el silicio como activo cosmético, porque son cosas muy distintas, ¿ya? Las siliconas, que en el fondo son principalmente la ciclopentasiloxano, la dimeticona, dimeticonol, todas esas siliconas que son a base de silicio y otros compuestos,
el problema que tienen es que son acumulativas en el mar, ya por lo tanto dañan la flora y la fauna acuática. Y los microplásticos pasa exactamente lo mismo. Entonces, definir cuáles son los parámetros bajo los cuales yo voy a trabajar mi cosmética es uno de los primeros pasos, ¿ya? Porque por lo general la gente cuando entra al mundo de la cosmética cree que hacer cosmética es algo casi que uno saca la planta, la machaca y la mete en una formulación. Y esto no es así, porque de hecho, como siempre lo comento, las plantas son una de las cosas más inestables que existen, porque son prácticamente vida. Hay enzimas, hay compuestos que van cambiando de pH, dependiendo del pH, van cambiando, las reacciones enzimáticas, la desnaturalización de proteínas, todo eso es muy presente en las plantas, por lo tanto, si bien es lindo, es más complejo trabajar la cosmética natural. Es mucho más fácil y mucho más estable trabajar los compuestos sintéticos, es mucho más estable. Por ejemplo, ustedes hacen una crema y a los 6 meses ya esa crema puede, si no tiene un antioxidante potente, ya tiene olor como aceite rancio, ¿ya? Entonces, si yo le agrego una vaselina o una silicona sintética en vez de un aceite, que en el fondo me va a generar emoliencia, yo no voy a tener eso. Por lo tanto, trabajar en cosmética natural con cosas naturales es mucho más complejo que algo sintético, porque lo sintético tiene mayor estabilidad, ¿ya? Entonces, lo primero es definir eso, y eso también nos va a... ¿Por qué hay que definirlo? Porque también tiene que ver con los conservantes. Si yo voy a trabajar con parabenos, bueno, nosotros nunca trabajamos con parabenos, estamos como descartados, pero... si vamos a trabajar, por ejemplo, con fenoxietanol, está la clorfenecina también, que es otro conservante que también se utiliza, y en la cosmética natural la verdad que no se usa mucho. Y el fenoxietanol hay marcas que lo trabajan, se consideran naturales, otras que no lo trabajan. Entonces los parámetros los tienen que fijar ustedes, ¿ya? Entonces eso es súper importante y eso va para todo lo que es hacer cosmética y también los conservantes. Dentro de los microplásticos, acá el polietileno es el más típico, uno lo ve mucho, el tema de los microplásticos, lo ven mucho en pastas de dientes o en exfoliantes. Hoy en día ya se está optando por sacar estos microplásticos de las pastas dentales, y en exfoliantes siempre se prefieren de hueso de fruta como exfoliantes. Y recuerden siempre, esto como punto aparte, que en un exfoliante facial siempre hay que optar por un gránulo esférico perfecto, ya que si yo, por ejemplo, utilizo café molido, el café es un grano duro. Si yo utilizo café molido, esto no me va a quedar una esfera perfecta, por lo tanto voy a rayar la piel. Lo mismo el azúcar, la sal, el bicarbonato, para qué decir, no son recomendables para el rostro. Para comenzar entonces con esto de los tips que nosotros tenemos que considerar a la hora de utilizar un conservante, ya vimos que primero poner los límites a nuestra línea cosmética, porque dentro de eso vamos a tener las limitaciones para nuestros conservantes. El número 2 tiene que ver con el árbol de decisión del conservante según la función. ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizar un conservante en un producto que va en el ojo o en la piel del bebé o en una axila versus pies o cuerpo o el rostro, ¿ya? El nivel de sensibilidad y de posibilidades de irritación es muy distinto. Por lo tanto, ese es un punto a considerar, ¿ya? Por ejemplo, cuando queremos trabajar con algún producto cerca de los ojos, por lo general el alcohol bencílico, el ácido dehidroacético, el ácido benzoico pueden generar un poco de irritabilidad. Entonces, en ese caso es mejor descartar esos conservantes o utilizar dosis más bajitas, ¿ya? Lo otro es la naturaleza del producto, ¿ya? Es diferente una emulsión de un tensioactivo, por ejemplo un shampoo o un jabón líquido, que un tónico. Ya, primero tenemos que, esto grábenselo bien, dentro de la familia de los tensioactivos, los emulsionantes son tensioactivos, ¿ya? Los solubilizantes son tensioactivos. Entonces, como que la base de todo esto son los tensioactivos. Dentro de los tensioactivos tenemos a los emulsionantes y tenemos a los solubilizantes también, ¿ya? Entonces, los emulsionantes, por eso ustedes pueden encontrar de repente libros que se habla de emulsionantes como si fuesen tensioactivos, ¿ya? Pertenecen a eso también.
Entonces, distinto es cuando yo tengo una emulsión, una crema, ya sea catiónica o una crema con emulsionante sin carga, o un champú o un jabón versus un tónico. ¿Por qué? Porque en un tónico, por lo general, nosotros no incorporamos solubilizante, ¿ya? Si bien es súper bueno incorporar algún emoliente o algún solubilizante, que por lo general toda esta definición de los emolientes y solubilizantes no cumplen solamente una función. Ya, por ejemplo, un emoliente muchas veces también es un carrier de activos, también es un solubilizante, entonces tiene más de una función. Entonces, por eso a veces es difícil definirlo, no como un emulsionante que uno dice es un emulsionante. Pero estos emolientes muchas veces generan un efecto de carrier de activo. Por ejemplo, en el caso del propanediol, que es un emoliente y también es un solvente y también es un carrier de activos. Y por último, tener claro si el producto es con aclarado o es sin aclarado, porque no es lo mismo un shampoo que un producto que se deja en la piel, no es lo mismo un jabón que un producto que se deja en la piel, ¿ya? Entonces a veces las dosis las tenemos que reducir un poco. También tener en consideración que muchas veces los tensioactivos ayudan a potenciar el efecto del conservante. Entonces esto es muy importante a la hora de tomar la decisión del conservante según la función del producto donde yo lo voy a trabajar. Entonces, en base a eso, este árbol de decisiones que es lo que yo les decía, que tiene que ver, por ejemplo, si es alrededor del ojo, axila o piel del bebé, siempre evitar conservantes que contengan alérgenos, ya como el alcohol bencílico. Ya ustedes dirían, pero ¿por qué el alcohol bencílico se trabaja en cosmética natural si es posible alérgeno? ¿Ya? Y en el fondo esto es porque es un producto natural y aparte de generar, que en algunas pieles puede generar cierto efecto como alérgeno o irritación, no provoca más efectos más adversos que eso, ¿ya? Y eso siempre nos va a pasar con los conservantes en las pieles más sensibles. Entonces, por ejemplo, en piel de bebé, evitar el alcohol bencílico alrededor de los ojos, las axilas, que también son una zona súper sensible, ¿ya? Si es un tónico y usas conservante a base de ácidos débiles, hay que usar solubilizante, ¿ya? Y es justamente eso lo que yo quiero resaltar en esta presentación, justamente con lo más complejo que son los tónicos, porque muchas veces nosotros queremos que el tónico sea translúcido, si tiene planta, que se vea el color de la planta, pero que no se vea turbio, que si yo le agrego algo no quede lechoso, sino que quede transparente. Entonces lograr eso muchas veces es complejo si yo le voy a incorporar conservantes que tienen mezclas de ácidos débiles, porque los ácidos débiles no son solubles en agua. Sí son solubles en alcohol. Cuando hablo de alcohol me refiero a alcohol etílico, que ya les he repetido también que es lo mismo que el alcohol de cereal, todos los alcoholes son de cereal o de grano, pero como que en la cosmética natural siempre se habla de alcohol de cereal. Ya todos los alcoholes son de cereal o de grano. Lo importante en un alcohol es que sea puro, que sea etanol puro y que no sea un alcohol desnaturalizado, cuando nosotros hacemos extractos principalmente. Pero si ustedes ven fórmulas, INSIS de productos, siempre van a ver que dice alcohol de nat. Eso es un alcohol desnaturalizado. Pero ese alcohol desnaturalizado igual es de cereal, solamente que se desnaturaliza para poder venderlo como un producto cosmético, un producto farmacéutico y no como un producto, no sé si decirlo alimenticio, pero que tiene que ver con el consumo de alcohol. ¿Ya? Una farmacia no puede vender alcohol etílico, porque ¿qué pasa? Que obviamente las personas que tienen problema con el alcohol se lo pueden tomar, a pesar de que igual se lo toman, pero le puede provocar problemas más allá de solamente el grado alcohólico. Entonces el alcohol siempre es de cereal o de grano. Ya hay alcohol de maíz, de remolacha, alcohol de papa, todos son cereales. ¿Cuál es la diferencia entre un alcohol y otro? La graduación alcohólica. Por lo general nosotros usamos el alcohol de 96, pero todos son alcohol de cereal o de grano. Y si está contaminado para desnaturalizarlo, para que deje de ser bebestible. Ya, esa es la diferencia, pero siempre el alcohol es de cereal o de grano. ¿Ya? Eso yo lo enseño en el curso de extractos, que bueno, pueden visitar la página después si quieren ver los cursos disponibles en cosmética. Entonces, en tónicos siempre es una de las cosas más como no complejas, sino que cuesta más seleccionar,
porque no hay un solvente, a pesar de que le podemos incorporar solventes. Ahora, el tercer punto es el envase. ¿Ya? No es lo mismo que un producto vaya en un pote, que una botella o que un envase al vacío. Si yo voy a trabajar un producto en un pote, donde voy a tocar el producto constantemente con los dedos y la persona tiene los dedos sucios, lo voy a estar contaminando. La posibilidad de contaminación de ese producto es mucho más alta que si el producto está en una botella, como el caso de las botellas que están ahí, porque esas botellas sirven para cremas. Yo no estoy tocando el producto, por lo tanto tiene mucho mejor duración y mucho mejor los airless o envases al vacío, que son los que están abajo. ¿Por qué? Porque ese producto al vacío tiene una bombita abajo que hace que el producto elimine el oxígeno. Si yo elimino el oxígeno del producto, voy a eliminar posibilidades de contaminación, ¿ya? Y no estoy tocando el producto. Entonces, además de evitar contaminación, estoy evitando oxidación. ¿Ya? Hay muchos, por ejemplo, fitocosméticos como el hibiscus que se oxidan con el aire. La vitamina C, el hibiscus, el aloe vera, el mismo alcohol bencílico presente en nuestros conservantes también es fotosensible. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, un conservante que tiene alcohol bencílico, que es fotosensible, siempre me va a convenir productos oscuros, color ámbar, y obviamente siempre recomendable dejarlo lejos de la luz, porque son fotosensibles. ¿Ya? Entonces eso también es muy importante. Entonces, ¿cuál de estos tres envases va a tener mejor protección? El envase al vacío o la botella. Ya yo los envases al vacío por lo general los prefiero cuando tengo mucha planta, que es fácilmente oxidativa, cuando hay muchos flavonoides. Los flavonoides son, no todos, pero muchos de ellos son fácilmente oxidativos. Por ejemplo, el hibiscus oxida a transparente. Cuando el hibiscus se pone transparente es porque se oxidó, ¿ya? También con el cambio de pH también se ve afectado, ¿ya? Entonces, cuando hay mucha planta, yo prefiero los envases al vacío, porque por un lado voy a evitar oxidaciones y por otro lado favorezco que el producto no se toque, ¿ya? Entonces, los productos que son más fáciles de contaminar son los potes, ¿ya? Así que ahí siempre idealmente el conservante al máximo, porque es mucho más susceptible de contaminación. Ahora vamos con el tema del pH de estabilidad, que este es otro punto, ¿ya? O sea, si yo voy a trabajar un conservante, tengo que saber cuál es el rango de pH en el que trabaja. Cuando hablamos de ácidos débiles, siempre son activos a un pH máximo 5,5. Muchas veces el mismo proveedor, el mismo fabricante dice que hasta 6, pero la verdad que difícilmente protege hasta 6, porque estos son ácidos débiles que tienen que estar cerca de su pK, de su constante de disociación, para estar protonizados. Eso significa que tengan su máximo potencial para matar a los microorganismos, ¿ya? O sea, de hecho, por ejemplo, el alcohol bencílico, si yo lo trabajara a un pH 3, sería lo máximo. Ahí tengo una alta concentración de hecho acá lo tengo anotado, el ácido benzoico. El ácido benzoico tiene un pK de 4,2. Ya eso significa que como son ácidos débiles, ¿qué quiere decir que sean ácidos débiles? Que tienen la propiedad de estar como ácidos o como su sal conjugada. El ácido benzoico lo encontramos en muchos conservantes y su sal es el benzoato de sodio, que ese sí que yo creo que lo conocen mucho. Entonces, muchas veces se hacen sinergias de conservantes con la forma ácida y su sal. ¿Y por qué? Porque siempre la forma de sal es más soluble en agua, entonces le favorece la solubilidad. Pero aún así es recomendable que estén en pHs ácidos para tener mayor efectividad. Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido benzoico, todo como les decía, los ácidos débiles son difícilmente solubles en agua, pero sí son solubles en alcohol, en etanol y en aceite, ya se van a solubilizar bien. Pero a mí no me interesa la solubilidad en aceite, porque en el fondo yo estoy tratando de proteger mi fase acuosa. Entonces, por ejemplo, el alcohol bencílico, el ácido benzoico, cuando yo lo tengo en pH 3, lo tengo en un 94% activo. ¿Qué quiere decir?
que si yo lo estoy trabajando al 1%, por ejemplo, el ácido benzoico, tengo, si lo trabajo a pH 3, tengo 0,94 gramos o 0,94% de alcohol bencílico. El resto lo tengo en su forma de sal y pierde efectividad. Pero fíjense, si yo lo tengo a pH 6, ¿qué pasa si yo trabajo el ácido benzoico a pH 6? Tengo un 1,5% de activo. ¿Qué quiere decir? Que si lo estoy trabajando al 1%, en realidad lo que voy a tener es 0,15 de ácido benzoico. O sea, nada. ¿Mi producto va a estar protegido a un pH 6? No. Y a 7 tengo 0. O sea, si yo el ácido benzoico lo trabajo en un champú neutro a pH 7, en una crema pH 7, ¿voy a tenerlo? Nada. Entonces el producto no va a estar protegido. Por eso con los ácidos débiles es tan importante conocer y analizar, porque por lo general uno se queda con el nombre comercial del producto, Cosgar, Euxil, Geogar Ultra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que analizar cuáles son los ácidos que componen ese conservante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el Cosgar. Ya el Cosgar es una mezcla de alcohol bencílico, ahí dice bencilalcohol, y ácido de hidroacético, 2 ácidos débiles. ¿En qué pH trabaja? En 3 y 6, eso me dice la ficha técnica, pero yo con seguridad les digo que hasta 5,5, porque son ácidos débiles que tienen pKs ácidos, por lo tanto, el mayor porcentaje de acción y matar a las bacterias lo van a lograr a pHs ácidos. ¿Ya? ¿Podría utilizar el Cosgar en un champú neutro? Claro que no, porque no va a tener protección. Eso no significa que el producto se vaya a dañar al mes. Tal vez va a soportar un mes. Si yo lo trabajo a pH 7, ¿por qué? Porque además el champú tiene todo este componente de matar bacterias, ¿ya? El champú es lo mismo que un jabón, por algo, por ejemplo, cuando con el COVID nos lavábamos las manos con jabón y matábamos los bichos. Entonces, para eso son. Si bien el champú está hecho para eliminar el exceso de grasitud, todos los tensioactivos tienen este componente y esta capacidad de generar una emulsión, porque tienen una cabeza y una cola que tienen afinidad por el agua y el aceite, por lo tanto son capaces de generar esta emulsión y matar ciertos microorganismos. Entonces, en el caso del champú tal vez no va a durar más que en una crema. ¿Ya? Si tengo una crema en pH 6 y tengo un champú en pH 6 y en ambos casos trabajo el Cosgar, por ejemplo, al 1%, lo más probable es que el champú me dure mucho más. ¿Por qué? Porque ahí hay otros componentes que ayudan y favorecen la contaminación, ¿ya? Entonces, esto es muy importante y lo que vamos a ver ahora justamente son cuáles son los ácidos débiles que nosotros encontramos normalmente en los conservantes, que los podemos encontrar con distintos nombres comerciales. Espero hasta acá que se vaya entendiendo todo bien. Y vamos a continuar entonces con esta lista de los ácidos débiles que son los más utilizados en los conservantes, ¿ya? Entonces, el primero es el ácido salicílico. Tal vez ustedes no lo han visto en muchos conservantes, pero sí está presente en algunos de estos. Y el segundo es el ácido benzoico. Ya el ácido benzoico está presente también en varios conservantes de cosmética natural. ¿Y cuál es su sal conjugada? El benzoato de sodio. Entonces, ahí es donde yo les decía que muchas veces pasa que estos ácidos débiles no son solubles en agua con facilidad. Si se calientan, a veces pueden serlo. Por ejemplo, el ácido benzoico, si yo lo caliento, puede ser soluble en agua. Pero su sal sí lo es. Me imagino que ustedes han trabajado con el benzoato de sodio. El benzoato de sodio es soluble en agua. ¿Cuál es el problema? Que tanto la forma ácida como la forma de sal tienen que trabajarse ácidos para que puedan tener actividad. Por eso el benzoato de sodio y el sulfato de potasio, cuando se trabajan juntos para potenciar su actividad frente a microorganismos, bacterias, levaduras, etc., tienen que trabajarse juntos y se recomienda no más allá un pH 5,5. Entonces, todos estos conservantes que ustedes ven acá se tienen que trabajar a un pH no superior a 5,5. Mientras más ácido, más activo. Ya lo vimos en el ejemplo anterior que yo les di con el ácido benzoico, que a un pH 6 prácticamente ya no queda ácido. Por lo tanto, aunque yo trabaje la forma sal, pasa lo mismo, ¿ya? El ácido sórbico, ¿cuál es su sal? El sorbato de potasio.
El ácido lebulínico, ¿cuál es su sal? El sodio lebulinato o lebulinato de sodio. Y el otro es el ácido dihidroacético. Estos son la base de todos nuestros conservantes. No de todos, pero del 90% de los conservantes que nosotros trabajamos. Entonces, es muy importante tener claro que el pH también afecta la solubilidad y la eficacia del conservante, ¿ya? Si yo a algunos conservantes les modifico mucho el pH, incluso puedo llegar a generar sedimentos, ¿ya? Sedimentos que yo vea como partículas abajo sólidas, siendo que el conservante es líquido, pero hago que se generen sedimentos, ¿ya? Si el pH es muy bajo pasa eso, el conservante podría sedimentar entonces y se vuelve ineficaz. Por lo general nosotros trabajamos a pH cercanos a 5, por lo tanto por eso funcionan muy bien los ácidos débiles o las mezclas de ácidos débiles. Y por lo general se mezclan para poder disminuir las posibilidades de irritación, ya que por ejemplo, no sé, el ácido benzoico puede generar una liberación de histaminas en la piel y estas histaminas generan una reacción alérgica. Es por eso que el benzoato de sodio, ustedes muchas veces cuando lo trabajan en rostro puede generar irritación y eso es porque hace que la piel libere histaminas y recuerden que todo esto va generando procesos inflamatorios, daño celular que no es bueno, entonces por eso muchos de estos conservantes se trabajan en sinergia para poder reducir cualquier posibilidad de reacciones adversas, ¿ya? Pero, como les decía, el alcohol bencílico muchas veces se considera, o sea, no muchas veces, es considerado una alergia. Entonces, por eso muchas veces el Coast Guard, por ejemplo, en algunas partes, sobre todo en los ojos, puede generar un poco de irritación. Entonces, ahí mejor reducir el porcentaje y complementarlo. Pero también tenemos que tener claro que cuando nosotros bajamos mucho las dosis, vamos a perder efectividad, porque es como que vamos a estar atontando a las bacterias, pero no matándolas, ¿ya? Entonces, eso también es súper, súper importante. Entonces, cuando vamos a hacer la selección de nuestro conservante, el pH es muy importante, ¿ya? Porque si trabajamos fuera del rango de pH, pierde efectividad, el producto se va a contaminar. Por ejemplo, algunos tips importantes, el ácido benzoico. Si ustedes tienen algún conservante que contiene ácido benzoico, el ácido benzoico se inactiva con varias cosas, o sea, que se inactive significa que deja de ser efectivo, incluso con el kaolín. Entonces, ¿qué pasa si yo a una mascarilla que le agregué kaolín, que no le agregamos un 1% de kaolín, siempre le agregamos más, le agrego algún conservante que contenga ácido benzoico? ¿Qué va a pasar? Se me va a contaminar el producto, más aún considerando que las arcillas que se venden normalmente están lejos de estar esterilizadas, ¿ya? A no ser que sea un kaolín esterilizado, ¿ya? Pero por lo general no están esterilizadas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Le estoy sumando toda la contaminación que ya tiene ese producto, más incorporar un conservante como el ácido benzoico que se inactiva completamente con el kaolín. A la semana voy a tener hongos, ¿ya? También se inactiva con compuestos cuaternarios, o sea, cuando hay ácido benzoico, ahí no hay que trabajar ningún compuesto cuaternario. ¿Cuáles son los compuestos cuaternarios? Son los emulsionantes que trabajamos en capilares, como el BTMS, que la base del BTMS, el betrimonium metasulfato, el cetrimonium, todo eso son compuestos cuaternarios, ¿ya? El glicerol, la glicerina, también es incompatible con el ácido benzoico en menor grado, pero también lo es. Los tensioactivos no iónicos, por lo tanto, podría agregar un conservante que contenga ácido benzoico con un cocoglucósido, desiglucósido, laurilglucósido. No, porque es inactivado por los tensioactivos no iónicos. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es todo esto? Esto, como les decía, cuando uno tiene una ficha técnica de un conservante, por lo general no vienen detalladas todas, porque lo más probable es que me van a decir, pero ¿cómo voy a saber? Esa es la pregunta. Pero Fran, ¿cómo voy a saber cuál es la incompatibilidad que presenta cada uno de los conservantes? Por lo general no vienen detalladas, ¿ya? Por eso yo tengo que estudiar el INSI de cada conservante. Y con esto yo les estoy diciendo que la base de la mayoría de los conservantes que nosotros trabajamos en cosmética natural son las que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces ahora de hecho vamos a ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo me encantó,
que es el del preservasol. Nosotros vimos que el preservasol, vimos anteriormente que dentro de la lista de los ácidos débiles tenemos el ácido lebulínico. ¿Cuál es su sal conjugada? El sodio lebulinate. ¿Y qué pasa? Que por lo general, para mejorar la solubilidad de estos ácidos débiles en agua, se mezclan con su sal conjugada, o sea, trabajo una parte del ácido y una parte de la sal. Es muy común encontrarla, sobre todo, por ejemplo, en el ácido benzoico mezclado con el benzoato de sodio. Ya, eso es súper común. Algo muy importante también, antes de seguir, el ácido benzoico no se puede trabajar con la vitamina C, con el ácido ascórbico, ¿ya? Así que nunca trabajen el ácido ascórbico con un conservante que contenga ácido benzoico, porque, se libera benceno, y el benceno es un gas, el benceno es tóxico, ¿ya? Entonces no lo pueden mezclar, ¿ya? Así que el ácido benzoico, cualquier conservante que contenga ácido benzoico, no mezclar con ácido ascórbico, porque reaccionan y forman benceno, ¿ya? Entonces, el preservasol, vimos recién que el ácido lebulínico, su sal conjugada, es el lebulinato de sodio o sodium lebulinate, como ven acá. Entonces ustedes ven el preservasol. ¿Cuál es el índice del preservasol? Agua, alcohol fenetílico, glicerina, capril glucósido, ácido lebulínico, el andeselín, no sé cómo se pronuncia, glicine, y el sodio lebulinato. Si yo analizo esta fórmula que tengo acá, un ácido con su sal conjugada. ¿Cuál es el ácido? El ácido lebulínico, su sal es el sodio lebulinato. Con esto estoy favoreciendo la solubilidad del preservasol, del ácido lebulínico en sí. El alcohol fenetílico tampoco es muy soluble en agua. Pero ¿qué tengo acá presente? Tengo capril glucósido. El capril glucósido es un tensioactivo suave, comparable, por ejemplo, con una betaína láurica. Una betaína láurica es una betaína que está asociada a otra molécula para disminuirle la posibilidad de irritación y potenciar la espuma. Entonces el capril glucósido es un tensioactivo muy suave que está muy presente en tónicos de limpieza facial, en aguas micelares, está muy presente. Entonces fíjense este conservante, lo completo que es de microorganismos. Y por otro lado tenemos el andesilenolglicin, que tiene una acción microbiana, que también se trabaja como un conservante, ¿ya? Pero acá estamos dándole enfoque a principalmente los ácidos y sus sales conjugadas, ¿ya? Entonces, este conservante me protege hasta 6, pero pasa lo mismo, su potencial máximo es hasta 5,5. Yo siento que entre 5 y 5,6 nos estamos alejando un poco de su máxima efectividad. ¿Qué se hizo acá en este preservasol? Te lo están dando listo. ¿Por qué? Porque ya tiene el solvente. Por eso es tan recomendado este conservante para trabajarlo en tónicos, porque tú lo agregas y se solubiliza completamente. Pero ¿qué tiene el preservasol que no le gusta a la gente? El alcohol fenetílico, porque tiene este olor como a una rosa media rara que a muchos les puede agradar, a otros no mucho. Y tiene esta producción de espuma, que yo lo agito y genera espuma. ¿Por qué genera espuma? Porque tiene un tensioactivo. ¿Y para qué tiene ese tensioactivo? Para darle solubilidad al ácido lebulínico, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de solubilizantes, puedo incorporar un tensioactivo suave para mejorar la solubilidad. Por eso, por ejemplo, también se puede utilizar la betaína. Si yo quiero que un champú me quede transparente, si yo lo tengo transparente y le voy a agregar algún aroma que puede enturbiar el producto, yo puedo solubilizar ese aroma en la betaína y luego lo agrego a mi champú para mejorarle la solubilidad, porque yo necesito que ese conservante quede distribuido de manera homogénea en mi producto. Si no queda con una distribución homogénea, el producto se va a contaminar. ¿Qué pasa si yo tengo un tónico al cual le agrego Cosgar, que es el segundo que tenemos acá? El Cosgar se compone de alcohol bencílico y de ácido dehidroacético, dos ácidos débiles. ¿Es soluble en agua? No es soluble en agua. ¿Cómo lo tengo que solubilizar en un tónico? Incorporando un solubilizante. Se fijan que acá estamos nombrando distintos conservantes, distintas marcas comerciales, pero todas se componen de ácidos débiles. Entonces ustedes tienen que analizar los INSI, ¿ya? Cuando hablan de Iskawar, hay varios Iskawar, ¿ya? Entonces por eso siempre ponerle el apellido.
Por ejemplo, en el caso nosotros tenemos el microquet, pero el microquet SB, DB y el PHDG. Entonces, yo en vez de ponerle microquet DB, que creo que es el Cosgar, le puse Cosgar, que es como más se conoce, ¿ya? Entonces, en el caso de un conservante, siempre revisen el INSI para ver cómo se comporta. Ya les di la lista de ácidos débiles. ¿Qué más fácil? Ver el conservante, ácido débil. Si lo voy a agregar a un tónico no se va a solubilizar bien, requiere solubilizante. Si lo voy a agregar a una crema se va a solubilizar bien, hasta que pH 5,5. Pero acá puede existir otro problema, que todos los conservantes a base de ácidos débiles pueden generar en compuestos, catiónicos, emulsionantes catiónicos, pueden generar que la emulsión se adelgace. Entonces tampoco es recomendable para trabajar, por ejemplo, con un BTMS o con un barium sulfato 85, que es Ventrimonium, o con un Centrimonium, que es el Problem S70. No lo podemos trabajar bien porque si yo tengo un tuosa a mi crema o mi acondicionador o lo que sea, y yo le agrego un conservante que es mezcla de ácidos débiles, como que se corta. Ya sea mezcla de ácidos débiles o sus sales conjugadas, que también las acabamos de ver. Acá tenemos otro ejemplo, que en algunas tiendas lo nombran como Ecoxil o Euxil, que es un conservante eco. ¿Qué tenemos acá? El alcohol bencílico. El alcohol bencílico, y después tiene un componente de un aceite esencial de lemongrass y tocoferol, que es vitamina E. Entonces acá, ¿qué tengo principalmente yo? Alcohol bencílico, que es el conservante más potente de este conservante, ¿ya? Porque obviamente sabemos que el tocoferol, que es la vitamina E, no tiene una acción bacteriostática, es un antioxidante, ¿ya? Y lo más probable es que en este conservante esté presente para evitar la oxidación, el daño oxidativo del aceite esencial, ¿ya? No es que esté para proteger de la oxidación a los aceites de la crema. Entonces este conservante, si yo lo analizo, ¿cuál es su potencial? El alcohol bencílico. Recuerden que el alcohol bencílico es un posible alergeno. Entonces, como posible alérgeno hay que tener cuidado con eso, por eso acá se mezcló, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo con eso, ¿ya? Pero el Iscawar BSB, que es el que vemos antes, tiene alcohol bencílico, ácido benzoico y ácido sórbico. Si yo veo el Iscawar BSB de todos estos que nosotros tenemos acá, entre el Cosgar, el Iscawar y el Ecoxil y el Charomix 705, yo creo que todos más o menos andan similares con el nivel de posible liberación de histaminas y reacciones alérgicas, porque si se fijan, todos son parecidos. El Cosgar con el Iscawar tienen en común el alcohol bencílico, ¿ya? De ahí uno tiene ácido hidroacético y el otro tiene ácido benzoico. Ojo, ¿podría utilizar el Iscawar BSB con kaolin? ¿Podría utilizarlo en un champú con cocoglucósido, con desilglucósido, con lauriglucósido? ¿Podría utilizar el Iscawar BSB con vitamina C o ácido ascórbico? No. El Iscawar no es compatible con ninguno de esos porque se inactiva con el kaolin. Se va a contaminar mi mascarilla o lo que sea que tenga kaolin. ¿Podría trabajarlo con un champú con tensioactivos no iónicos, que son los que les nombré? No, porque se inactiva. ¿Podría trabajarlo con ácido ascórbico? No, porque reacciona el alcohol bencílico, el ácido benzoico reacciona generando benceno. Entonces se fijan todos esos tips que ustedes tienen que ir manejando. ¿Y de dónde parte todo? De conocer todos estos ácidos débiles, ¿ya? Si después veo el último, alcohol bencílico, ácido hidroacético, ácido benzoico, ácido sórbico. Ahí se tiene de todo un poco. De todos estos que tenemos acá, el más suave es el Preservasol y tiene un muy buen potencial de protección. La verdad que es muy bueno. El problema es que el Preservasol en emulsiones adelgaza las emulsiones también, ¿ya? Y bueno, porque tiene un tensioactivo y tiene también este ácido débil, ¿ya? Entonces todos estos conservantes, si ustedes los agregan en emulsiones catiónicas, siempre van a tender a adelgazarlas, ¿ya? Entonces eso no lo pueden olvidar. Y ahí también les comenté algunas restricciones. Y tienen que tener claro que todos estos, a excepción del Preservasol, ¿por qué a excepción del Preservasol? Porque el Preservasol tiene este caprilil, caprilglucósido,
y tiene el alcohol fenetílico, que son de muy bajo potencial irritativo. Yo creo que los que tienen mayor potencial irritativo es el alcohol bencílico, el ácido sórbico, el ácido benzoico. Esos son como los que tienen el mayor potencial irritativo. Entonces, cuando están presentes, traten de no trabajarlos en el ojo, no trabajarlos en pieles de niños, de bebés específicamente, en axila, porque pueden generar irritación. A no ser que lo trabajen en la dosis mínima, nunca más bajo de la dosis mínima, porque si lo trabajan bajo la dosis mínima no va a matar nada. Mezclado con otro para que potencie la acción, o trabajarlo en envases al vacío, porque recuerden que el envase al vacío va a evitar también que se contamine. No es un conservante, por supuesto, que no, pero va a ayudar a potenciar. Acá vamos a ver algunos INSI que yo quise tomar de ejemplos para que podamos entender esto. Por ejemplo, en este Hyaluronic de Tesa, encontramos el INSI, que yo lo saqué de la misma página: agua, sodium hialuronate, que es el ácido hialurónico, y después en amarillo marqué, eso es todo un INSI. Cuando nosotros vemos separado barra, es porque es un INSI completo. Entonces ahí vemos INSI: glicerina, agua, caléndula officinalis, flowers, extract, sodium benzoato, potassium sorbato. Eso es extracto de caléndula. Está claro, ¿cierto? Un extracto de caléndula hidroglicerinado, así se le llama. Después tenemos lo mismo: aloe barbadensis, leaf juice, sodium benzoato, potassium sorbato, extracto o jugo de aloe vera, con su conservante. Después tenemos agua, glicerín, fenetilalcohol, caprilil, caprilglucósido, undecilenglicina, lebulinic acid, sodium lebulinate. ¿Qué tenemos ahí? Preservasol, en un tónico de cosmética natural. Este producto, si yo lo veo, es totalmente natural. Y lo otro ya son aceites esenciales, y ahí lo marcan con un asterisco todo lo que es como ingredientes orgánicos. Además están señalando que esos aceites son orgánicos. Y ese Hyaluronic de Tesa, lo más probable es que tenga el olor del preservasol, porque ese es el conservante que está usando. Va a quedar transparente, va a quedar lindo, pero idealmente ese producto tendría que estar en un pH no más allá de 5,5. ¿Por qué? Por el poder de conservación que tienen los ácidos débiles. ¿Ya? Y acá tenemos el ácido débil, y aunque tengamos su forma de sal conjugada, siempre su potencial máximo va a ser ácido. Después tenemos un toner de caléndula de Kiehl's. Ya esta marca, si se fijan acá, ya no es tan natural porque está la presencia del propilenglicol. Ya el propilenglicol, recuerden, ya lo he comentado otras veces, que por lo menos en cosmética natural está aceptado. Ahí ustedes si lo trabajan o no. Pero ¿cómo está aceptado? Cuando ya viene incorporado en algún activo. Por ejemplo, no sé, un extracto de salvia. Si este extracto de salvia se extrajeron sus propiedades en propilenglicol, yo lo puedo trabajar, pero en mi INSI va a decir propilenglicol. ¿Cuándo no lo puedo trabajar? Cuando yo lo incorporo como un emoliente o un solvente adicional. ¿Ya? Entonces acá, si yo lo veo, está como un solvente y emoliente, porque el propilenglicol es eso, y me ayuda también con la penetración de activos. Después está el propanediol, que nosotros lo tenemos en cultivo bajo el nombre de Tilamar. ¿Tilamar? Sí. Después tiene como conservante fenoxietanol y clorfenesina, ¿ya? De ahí tiene unos extractos, de ahí tiene el EDTA, que sabemos que el EDTA es un quelante que me ayuda a evitar que, como hay tanta planta, que esta genere como... o sea, cuando nosotros usamos quelante en champú es para atrapar todos los minerales y que se produzca la espuma, ¿ya? Pero cuando nosotros lo utilizamos, cuando hay mucha presencia de planta, utilizamos también quelante. Ya el EDTA en cosmética natural tampoco se trabaja, pero acá lo trabajan. Después tenemos extracto de caléndula. Después tenemos hidrolizado, hidrolizado tenemos alantoína. Después tenemos otros extractos. Tenemos glicerina y tenemos sodio hidróxido de sodio, y ácido cítrico como reguladores de pH. Entonces acá no estamos trabajando con conservantes a base de ácidos débiles, pero acá sí se le incorporan solventes como el propilenglicol y el propanediol. En el fondo es para que podamos revisar distintos INSI. Y acá este tóner además tiene flores. No es que ustedes le puedan poner las flores de caléndula a un tóner.
¿ya? Acá hay flores que las venden como decorativas y las flores no le dan ninguna propiedad, solamente una cosa decorativa, pero están esterilizadas, ¿ya? Ahí están cortadas todas las reacciones enzimáticas que pueden haber en una planta para que no se descomponga dentro del producto, pero es solamente algo estético. Después tenemos este toner o tónico que es de niacinamida, y este tiene algo bien particular, ¿ya? En el fondo tiene niacinamida y tiene una vitamina C estabilizada que es la 3-0 etil ascorbil ácido. En un INSI de una de las tiendas que lo vende, dice que tiene el ascorbil ácido 3.0 etil al 0,1%. La verdad yo nunca lo he usado, desconozco en qué proporción se utiliza, pero es una vitamina C estabilizada. Ya recuerden que no se recomienda trabajar el ácido ascórbico con la niacinamida porque reaccionan y al reaccionar nos baja la concentración de ambos, pero acá está con una vitamina C estabilizada. ¿Y qué tiene acá? Solventes, tiene emolientes, el butilenglicol 1.2 hexanediol son emolientes. ¿Y qué tiene acá? Además de eso, tiene betaína, porque fíjense que acá tienen que solubilizar la arbutina, tienen que solubilizar... los conservantes no salían, no los encontré, ¿ya? Pero sí ahí yo les anoté que el 1.2 hexanediol es un alcohol disolvente y emoliente. Por lo general, todos esos que yo les marqué tienen una función emoliente para que deje como la piel suave. Y tengo que, acá le incorporan la arbutina, y lo que quise destacar de esto también es la glicirricina. ¿Por qué quise destacar la glicirricina? Porque siempre que hay ácidos o compuestos que pueden llegar a generar cierto poder de irritación, es bueno incorporar glicirricina, y la glicirricina la obtenemos del regaliz. Entonces, para las que trabajan con ácidos o que le incorporan componentes que son como más potentes, también el dextrin o dextrina también tiene esa función. Ayuda mucho a reducir y posibles compuestos como inflamatorios, como la trometamina, también tiene esa función. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería ver con esto? Es la incorporación. Fíjense, acá le incorporan betaína, porque los tensioactivos también actúan como solventes, como solubilizantes. Ya, ¿se fijan? Entonces, cada vez que yo quiero incorporar ciertos componentes, por ejemplo, aquí la 3,0 etil ascorbil ácido es como soluble en agua y en aceite, pero acá tenemos hartas cosas como de plantas, y yo necesito que estas plantas queden de manera homogénea y que no se generen residuos abajo, y todo eso me lo van mejorando todos estos componentes que son disolventes y emolientes, más que nada por la función disolvente. Bueno, ahora el tema de la solubilidad. Acá es muy importante tener claro dónde ocurre la contaminación en el producto, ¿ya? ¿Y dónde ocurre la contaminación en el producto? Principalmente en la fase acuosa o en la interfase agua-aire, o sea, cuando tengo un pote y el pote queda con aire, ahí también se produce la contaminación, y en la interfase agua-aceite. ¿Qué quiere decir la interfase agua-aceite? Cuando yo hago una emulsión tengo micelas, agua que envuelve el aceite, millones de esto, y ahí en ese punto se produce también la contaminación. Entonces se produce en esa interfase, en la interfase del producto y el aire, y en la fase acuosa, ¿ya? En el aceite no va a haber contaminación, ahí se enrancian, ¿ya? Pero no hay contaminación. Entonces, cuando se formula un producto basado en agua, por ejemplo un tónico, el conservante debe ser completamente soluble en agua. ¿Por qué? Porque mi fase acuosa se puede contaminar si me queda el conservante. Algo típico. Ay, no importa. Si el conservante me queda separado con gotitas, agítelo antes de usar. No, pues, porque ¿qué pasa cuando el producto está ahí en el mueble sin usar? Ese conservante está tocando ciertas partes del producto, pero el resto no está protegido. Ese producto se va a contaminar. Entonces, tengo que agregar un solubilizante. Si me da espuma, da espuma. ¿Pero qué voy a privilegiar yo? ¿La espuma o voy a privilegiar la contaminación? ¿Ya? Entonces, esas cosas ustedes tienen que ir analizándolas, estudiándolas,
porque es muy importante para la protección del producto. Si el conservante queda separado, por ejemplo, pasaría si yo le agrego Cosgar al agua, va a quedar ahí, va a quedar protegiendo los puntos donde está tocando el Cosgar y el resto va a quedar desprotegido. Esos puntos le van a salir hongos, microorganismos, se va a contaminar. Entonces, la compatibilidad a la hora de formular cuáles activos ya tienen conservantes y cuáles no. Esto también es súper importante y que nunca lo habíamos como tomado muy en cuenta. ¿Qué pasa cuando mi fase acuosa se reduce mucho porque yo le agregué varios activos? Por ejemplo, no sé, le agregué extractos, esos extractos tienen conservante, le agregué activos, esos activos tienen conservantes, también tengo que ver si es que en un caso un champú, ese tensioactivo tiene conservante, que por lo general no vienen no vienen con conservante y ahí es donde uno se da cuenta que el tensioactivo también tiene una función bacteriostática, por algo no tiene conservante. Entonces todos esos productos tienen conservantes, pero yo después cuando calculo el porcentaje de conservación de mi producto lo calculo sobre un 100%, pero tal vez mi agua es un 30%. ¿Y qué pasa si mi conservante tiene, mis extractos tienen benzoato de sodio y sorbato de potasio? ¿Ya? Y yo después calculo como conservante benzoato de sodio y sorbato de potasio sobre ese 100%. ¿Qué tengo que analizar ahí? Si con eso no me estoy excediendo del límite de conservante, ¿ya? Eso también es súper importante. Cuando mezclo conservante, cuando me dice, ay, pero es que tengo Cosgar, ¿le puedo agregar Euxil, por ejemplo? Tengo Cosgar, ¿le puedo agregar Iscaguar BSB? Puedes, pero tienen similitudes de conservantes, similitudes de ácidos débiles. Tienes que analizar cuál es la dosis máxima para ver si es que lo puedes trabajar juntos. Pero tiene mucho sentido si yo ya tengo en el Cosgar ácidos débiles y le estoy agregando el Iscaguar BSB que también tiene ácidos débiles. Veámoslo. Estoy trabajando con Cosgar, tengo alcohol bencílico y tengo ácido dehidroacético y le quiero complementar con Iscaguar, que tengo alcohol bencílico, ácido benzoico y ácido sórico. Todos trabajan sobre lo mismo, sobre la misma microorganismos. Lo único que estoy haciendo es aumentar el potencial irritativo. ¿Qué me conviene en ese caso? Mezclarlo con otro que no sea de ácidos débiles, ¿ya? Porque estoy aumentando la concentración de ácidos débiles con esto. Entonces busquen otros conservantes que no sean a base de todos estos que yo les nombré acá para complementar. Entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando mezclan conservantes. Y eso tiene que ver con el tema de la compatibilidad también. Es cuando yo uso cuando yo tengo activos que contienen esos mismos conservantes. Entonces, si yo estoy trabajando con benzoato de sodio y sorbato de potasio, en mi mezcla total, en mi crema le voy a agregar esos dos, y yo ya tengo en los extractos esos conservantes, y yo le estoy diciendo ya voy a trabajar un 0,3% cada uno, benzoato de sodio y sorbato de potasio, pero ya tengo además en los otros. Entonces, tengo que ver cuáles son los límites permitidos para ver si no me estoy excediendo. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta las concentraciones máximas de cada conservante. Y por último, el tema de la compatibilidad. Ya, un ejemplo, vas a hacer un tónico al cual le agregarás un hidrolato que contiene como conservante ácido benzoico, benzoato de sodio, sorbato de potasio, y piensas usar como conservante para la fórmula ácido benzoico, que es el mismo ejemplo que le estaba dando recién. Entonces, mi hidrolato contiene ácido benzoico. ¿Cuál es la sal conjugada? Benzoato de sodio, para mejorarle la solubilidad, y contiene sorbato de potasio. Este es un ejemplo muy así fantasioso, porque no es común que un hidrolato tenga ácido benzoico porque no es soluble. Tendría que llevar un solubilizante, ¿ya? Pero es como para un ejemplo. Y en mi fórmula pienso usar ácido benzoico, ¿ya? Entonces lo primero que debes saber que el límite permitido del ácido benzoico y su sal, benzoato de sodio, es en productos con enjuague 2,5 y 0,5 en productos sin enjuague. Estos límites, considerando el ácido y su sal, caen los dos en ese rango. Entonces, supongamos que mi hidrolato tenía, no sé, de ácido benzoico 1 y de benzoato de sodio 0,2. Tendría en total 1,2, ¿cierto? Entonces, mi fórmula va a llevar, no sé, un 50% de hidrolato. De ese 1,2 sería 0,6, ¿cierto? Porque lo estoy trabajando al 50%, 0,6.
Por lo tanto, si yo le quiero agregar ácido benzoico y estoy trabajando en un producto sin enjuague, ya me estaría excediendo, porque el tope es 0,5 en productos sin enjuague, y eso lo más probable es que genere irritación. Entonces, por eso es tan importante conocer los límites de cada uno. Dosis y costo. No todos los conservantes se utilizan en el mismo porcentaje. Si bien la mayoría está en un rango que va de un 0,5 a un 4, yo creo que todos los que nosotros vimos, el que más se usa es el preservasol, que es hasta 2,5 creo que se recomienda trabajar. Yo por lo general lo trabajo al 1,5 y funciona súper bien. Pero es muy importante conocer las dosis que nos indica el fabricante, pero además de eso considerar todo lo que nosotros ya hemos visto, porque por lo general el fabricante te va a decir que tiene una acción bacteriostática, pero no todos los ácidos débiles, no todos tienen una acción bacteriostática considerable, es muy suave. El alcohol bencílico sí la tiene, pero en general los otros no, y trabajan hasta 5,5, ¿ya? Y probar la efectividad teniendo en cuenta el envase, la forma en que se aplica. Todos los demás conservantes que tienen las materias primas, eso no lo pueden olvidar. Por último, el espectro de actividad. Un sistema de conservación natural eficaz debe cubrir todos los posibles contaminantes, bacterias gram positivas y gram negativas, mohos, levaduras, mohos y levaduras. Tenemos que considerar todo. Si el conservante no nos sirve para todo esto, tenemos que meterle otro. Ya por lo general los que nosotros vimos de ácidos débiles sirven para mohos, levaduras, ¿ya? Y bacterias no siempre gram positiva y gram negativa, entonces por eso también es muy bueno complementar, ¿ya? Entonces, y lo otro, el impacto en el olor y el color, como les decía el ejemplo del preservador, ¿ya? El Iscawar, también el ácido benzoico aporta un color intenso que a muchas personas no le agrada porque toma mucho protagonismo en el producto. El preservador también, el alcohol fenetílico genera ese olor intenso. Entonces ahí uno tiene que ver qué predomina, si las propiedades del producto o el color, el olor que también puede generar en el producto. ¿Ya? Entonces eso también es importante. Todo esto es lo que nosotros tenemos que evaluar a la hora de seleccionar un conservante. Entonces, resumiendo, ¿los conservantes a base de ácidos débiles son buenos? Sí, son buenos, pero no por eso no van a generar irritación. Eso le tiene que quedar muy claro. Si yo tengo el ácido sórbico y el sorbato de potasio, que es el ácido de su sal, ambos me van a generar irritación. De hecho, yo creo que ustedes han visto que el sorbato de potasio y el benzoato de sodio, a mucha gente se le pone la piel roja al tiro, le arde y después baja. Entonces ahí hay una liberación de histaminas que va generando reacciones alérgicas. Y esas reacciones alérgicas pueden ir generando inflamación en la piel, y un círculo de inflamación en la piel no es recomendable. Entonces, si los trabajan, tienen que agregar agentes antiinflamatorios, tienen que agregar por ejemplo, como el Regalix, para ayudar a reducir ese posible componente alérgico, ¿ya? Entonces, ¿son buenos conservantes? Sí, son buenos, pero tienen hartas restricciones. Y si se fijan, casi todos son sinergias de los mismos. Van cambiando unos con otros. Por lo tanto, el espectro de pH es similar. El espectro de conservación es similar. No hay mucha diferencia entre unos con otros, ¿ya? Entonces ahora la invitación es que ustedes revisen sus conservantes, anoten sus índices y los vayan estudiando, ¿ya? Entonces vamos a dejar para otro video toda la parte del resto de conservantes, que tampoco son muchos, para que podamos ir viendo cómo ir complementando, ¿ya? Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, qué les pareció, déjenos ahí sus likes si les gustó, y también lo pueden compartir. Todo eso a nosotros nos ayuda para poder generar más contenido, ¿ya? Así que nos vemos en un próximo video y espero que les haya gustado.